¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenue. Bienvenidos a todos los estudiantes, profesores y amigos de la Cátedra Alfonso Reyes que nos siguen a través de esta transmisión en redes sociales. Queremos agradecer de manera muy especial y muy enfática a la Embajada de Francia en México el tener la posibilidad de contar el día de hoy con nuestra invitada Irene Grenet, de manera especial al cónsul de Francia en Monterrey, Jérôme Pierre, que nos acompaña. Muchísimas gracias. El día de hoy abordaremos el tema de la publicidad y el consumo en un nuevo mundo. Cómo seguir pensando el uso de recursos en un mundo que parece tener recursos finitos. ¿Será que tal vez necesitemos pensar de manera diferente nuestra relación con los recursos y con el mundo? Y cómo pensar también el enorme poder de seducción de la publicidad en un mundo que requiere tanta responsabilidad individual. ¿Será que tendremos que repensar la publicidad y el concepto de libertad? Sobre publicidad y consumo es que nos hablará Irene Grenet, quien tiene 2 días en México por primera vez, y es la primera vez que visita desde luego Monterrey. Ella es graduada de la Escuela Nacional Superior del Instituto de Estudios Políticos de París y de la Escuela Nacional de Administración. Ha trabajado en el Ministerio de Hacienda y en la Asociación de Regiones Francesas, de la que fue jefa de la División de Finanzas. Ha sido asesora del gabinete del ministro de Economía y Hacienda y actualmente es la directora general adjunta del grupo France Télévisions. Bienvenida, Irene, te escuchamos con atención. Bienvenue. Merci beaucoup, Anna. Merci infiniment. Je suis extrêmement heureuse d'être là, de découvrir le Mexique, bien entendu, et particulièrement Monterrey et le tech que je viens de découvrir avec vraiment un émerveillement absolu. Donc, je voulais vraiment remercier très chaleureusement le professeur Ana Lorea Santa Maria de cette invitation et bien sûr l'ambassade de France et monsieur le consul général et ses équipes qui ont permis cette intervention. Donc, je m'excuse par avance. Donc, comme vous le constatez, je ne parle malheureusement pas l'espagnol et j'en suis absolument désolée. Donc, j'espère que je suis très très aidée, je le sais, mais n'hésitez pas de toute façon à intervenir au cours de mon propos. Voilà, si vous avez des questions, si c'est trop compliqué, trop simple. Voilà, je suis enseignante à Sciences Po aussi. J'ai des étudiants qui sont extrêmement difficiles, très exigeants. Donc je sais, j'essaierai en tout cas de répondre. Et vraiment, n'hésitez pas si mon propos est trop long. Donc, Sí. Ana me presentó muy gentilmente con un listado largo. Soy alta funcionaria, trabajo para el Estado francés y como funcionaria pasé muchos años en France Télévisions. France Télévisions es la televisión pública francesa, retribuida, pagada, financiada por los ciudadanos, pero también tiene publicidad. Estos últimos años, los últimos puestos que he ocupado en France Télévisions han tenido que ver con la dirección de la agencia publicitaria, la que se encarga de la publicidad. Descubrí un universo muy nuevo, muy apasionante. Y he publicado un libro a raíz de esta experiencia. Hablaré más allá de este libro de la publicidad en general. No sé si ustedes estén especialistas de este tema, pero veremos cuál es el estado de la reflexión para mí, la reflexión respecto a esta publicidad, a esta industria. Mucha gente no le gusta la publicidad, mucha gente, pero piense lo que se piense, es un ámbito muy interesante y es un objeto de estudio muy interesante en el contexto que mencionaba Ana hace ratito, un contexto de urgencia en muchos aspectos. Si les parece, y les reitero, no dejen de interrumpirme, no hay ningún problema. Voy a dividir mi presentación en varias partes. Voy a recordar
primeramente lo que es el consumo, qué representa el consumo, lo que ha representado siempre y lo que sigue representando en lo que podemos llamar de forma un poco simplista la sociedad industrial, es decir, lo que nos llevó a la economía actual. Y desde luego regresaré más precisamente al papel de la publicidad, que es el brazo armado del consumo en este contexto. Ese será mi primer punto. Mi segundo punto, hablaré de esta ruptura muy importante que conoce, que experimenta el consumo con repercusiones fuertes sobre la publicidad, sobre la industria de la publicidad. Se trata de una revolución de suma importancia. Estamos frente a un cambio enorme, simplificando por dos motivos. Primero, la urgencia medioambiental, que pone en tela de juicio la viabilidad de nuestro sistema de producción actual. Y la segunda razón es la digitalización, la emergencia de lo que llamamos en Francia los GAFAM, es decir, Google, Amazon, Facebook, Apple y Meta. Obviamente se trata de un tema muy importante. Y terminaré con el significado de esta ruptura para las empresas, para los ciudadanos, para los consumidores, en la época de lo que llamamos la sobriedad, al menos la sobriedad que se desearía tener. Todavía no llegamos a ella, pero ¿qué elementos podemos concluir de eso? ¿Todo bien? Hasta ahorita no es demasiado rápido, ¿me entienden? Voy a empezar presentándoles rápidamente quiero hablarles de lo que representa la publicidad y el comercio a nivel de las ciencias humanas. Yo practico la publicidad, no soy investigadora, no soy académica, pero me parece que es un objeto sumamente interesante sobre el cual la sociología, la historia, la filosofía tienen mucho que enseñarnos y permiten iluminar para la gente que practica la publicidad de forma muy interesante los retos de esta industria. El consumo es lo que un sociólogo y un antropólogo indio que se llama Appadurai llama el trabajo simbólico y civilizador principal de nuestras sociedades. El consumo podemos decir que es un hecho social absoluto. Para a los que les gusta la sociología aquí, es algo que rebasa el acto de comprar, de adquirir un servicio o un producto. La sociedad industrial, es muy importante verlo, se fundó sobre una paradoja genial, a saber, la producción masiva de producciones de productos estandarizadas, carros, mercancías, al tiempo que estas producciones, estos productos, tengan un valor único en su género para el consumidor. Tiene que ver con los trabajos del sociólogo Jean Baudrillard, francés, en los años 60, y la sociología de los 60, que trabajó mucho sobre el consumo. Después se trabajó menos en este tema. Los años 60 fueron un momento intelectual muy válido todavía hoy, que muestra que el consumo es finalmente la imagen social que produce un producto, el carro, las vacaciones, un cosmético. La imagen social es más importante que la calidad per se del producto. Esta es la base sobre la que se fundó la sociedad industrial y tuvo consecuencias y sigue teniendo consecuencias extremadamente importantes, extremadamente poderosas, en el sentido en que hay una suerte de ecuación entre modernidad, progreso, abundancia y consumo. El sueño fundacional del consumo es
Obviamente la publicidad desempeña un papel muy importante ahí, pero la idea de progreso es la base. Fue lo que Baudrillard llamó la ideología igualitaria del bienestar. El ideal simbólico de la modernidad es la comodidad. El acceso a las primeras lavadoras en los años 50, hasta ahora tener varias teles en la misma casa o pantallas. Y la base de eso es la felicidad. En mercadotecnia, al trabajar en esos temas, hablamos de compra de placer. Es algo muy interesante. Eso remite a otras cosas, como el poder adquisitivo, del que hablaré brevemente, pero hoy las compras por placer siguen siendo sumamente importantes, más allá de las compras básicas, yendo al supermercado para alimentar a la familia. Las compras por placer, les voy a dar un número sobre Francia. Les hablo de Francia porque basé mi trabajo sobre este país. En el 22, en Francia, 50% de los vehículos nuevos comprados eran SUVs, camionetas. Cuando la camioneta es la encarnación de cierto mundo, estamos realmente en la compra de placer. Hay análisis, no voy a ahondar en esto porque son análisis que no son míos, pero que sí son muy importantes, que muestran cómo la sociedad de consumo se ha construido sobre la base de vacíos, vacío religioso, vacío ideológico. Hay un sociólogo que habla de sociedad de supermercados y sin duda alguna una transferencia, un traslado que ocupó un lugar que estaba ocupada anteriormente por otras cosas. Hablo de Francia, pero estamos en un paradigma, el paradigma de la sociedad industrial. Resumiendo, podemos decir que el consumo en la sociedad industrial es yo compro, yo consumo, entonces soy. Es un proceso de identificación y fue la estructura de un imaginario de abundancia, de consumo, de bienestar. Tengo también aquí números a este respecto, números sobre Francia también, números recientes. Hoy se les ha preguntado a franceses si estaban dispuestos a manifestarse, protestar por el clima. 13% de los franceses dijeron que estaban dispuestos a hacerlo. Y antes de la crisis inflacionaria, el 50% estaba listo a manifestarse por el poder adquisitivo. El poder adquisitivo y el acto de consumir se han vuelto un derecho fundamental, un acto de ciudadanía. Es algo muy importante. Nunca pudimos haber dicho eso a principios del siglo XX, por ejemplo. Esta es la pintura, la imagen que les quiero dar. El consumo es lo que nos hace pertenecer a una sociedad. El carro que uno compra, las vacaciones de uno, el sueño de ascender en la sociedad, todas las publicidades que menciono en mi libro, por ejemplo, de los anuncios por los carros, el sueño es comprarse un carro de la categoría superior. Significa ascender en la escala social. Hay una fórmula que les voy a compartir de un publicista francés muy famoso que se llama Jacques Seguela, que dijo, si no tienes un Rolex a los 50 años, echaste a perder tu vida. Obviamente era una provocación, pero hay algo real en eso. Es decir, hacia los 50 años, 60 años, uno no ha llegado a cierto nivel. Ese es el sueño consumerista. Son cosas conocidas, pero creo que es muy importante reubicar esto en su contexto para pensar en la situación actual. La publicidad en todo eso tiene un papel totalmente esencial. Pues se trata del brazo armado de la sociedad de consumo. Me gusta recordar lo que es la publicidad y cómo finalmente es un objeto bastante extraño, un hallazgo
divertido que consiste en hablar de un producto o de un servicio remitiendo no al objeto real, detergente, una lata, sino a un suplemento de significado que apela al imaginario. Ya no estamos en la promoción de te describo el producto, sino que estamos en una forma que el semiólogo francés Roland Barthes, que tal vez conozcan, llamaba poesía. El término da miedo hoy, porque al ver publicidad hoy, quién sabe si sea poesía, pero a nivel semiótico, cuando se habla del producto, no se remite al producto en sí, sino a la imaginación ligada a este producto. Y es un hallazgo genial, independientemente de la idea que uno tenga de la publicidad. Es bastante atrevido. Esta dimensión poética, de nuevo, entre comillas, es el trabajo de los creadores de publicidad. Aquellos que juegan con el humor, con la distancia, con las aliteraciones. Estaba contando que cuando voy a un país me gusta mucho descubrir los anuncios de ese país. Entonces, rápidamente empecé a ver bastantes anuncios en México y me impresionó que son muy divertidos sus anuncios. Tienen suerte de tener anuncios mucho más divertidos aquí que en Francia. Podremos platicarlo, pero el humor es una distancia respecto al producto. No se habla del producto, sino que la publicidad es una creación poética, una forma de arte, un arte utilitario, porque la publicidad está aquí para hacer vender, es su razón de ser. La publicidad nació históricamente cuando las mercancías, la problemática económica se trasladó de la producción al consumo. Cuando las mercancías se volvieron más fáciles de producir que de vender. Hubo que interesarse en los consumidores. Baudrillard, nuevamente lo voy a mencionar, Baudrillard es un autor fabuloso. Baudrillard explica que el hombre se ha vuelto objeto de ciencia para el hombre cuando los carros se volvieron más fáciles de producir que de vender. Entonces uno se interesó ahí a los consumidores. Esa es la mercadotecnia. Y hoy con los datos que tenemos medios enormes, pero data de esa época. La publicidad hace vender. Es un arte, sí, pero es un arte que debe ser eficiente, es utilitario. Trabajando en la publicidad, uno dedica su vida a demostrar que el número de venta, gracias a la publicidad, dio tal y tal resultado. Es una ciencia muy desarrollada. Podremos retomar el tema. La publicidad, me gusta decir que es la peor pesadilla de Marx. ¿Se acuerdan de Carlos Marx? No en su dimensión política, sino en su pensamiento. Voy a resumir porque no domino el pensamiento de Marx, pero una cosa que sabemos es que considera que la economía capitalista había llevado a convertir la mercancía en fetiche, es decir, convertirla en un producto abstraído de sus condiciones de producción, que llama trabajo coagulado. Y ese es el problema del capitalismo, porque olvida el valor de trabajo que debía ser de la mercancía. En este caso, la publicidad es la culminación, es un problema para el marxismo, porque no hablamos del producto, sino que hacemos referencia al lenguaje de la seducción, del sueño, una pesadilla para Marx. Y es algo que hay que tener claro en la mente respecto a este objeto singular que es la publicidad. Obviamente, la publicidad desde sus orígenes ha sido sumamente criticada. Vamos a regresar a eso, pero todavía vale más eso hoy. La gente anti-publicidad
nacieron al mismo tiempo que la publicidad. Desde sus inicios había críticos. Por definición, encarna el capitalismo depredador, despilfarrador, creador de falsas necesidades, porque suscita un deseo al jugar con las identidades permitidas por el consumo. Necesariamente la publicidad tiene que ver con algo que no es del ámbito del racional, de la necesidad, sino con la seducción, el sueño, la aspiración. Claramente se criticó mucho eso. Además, la publicidad, como lo saben, interrumpe. Es algo que llega en medio de un programa que está en los muros de nuestras ciudades, en los panorámicos, que viene aunque no la queríamos, no la pedíamos. Hay algo muy importante también desde este punto de vista, y es que el consumidor o el receptor de la publicidad no pide nada. Por ejemplo, cuando uno está en una transacción, al ir a la panadería a comprar pan, soy la compradora y el producto es el pan. En la transacción de la publicidad que se hace entre una agencia publicitaria y un anunciante, el producto finalmente comprado es el hombre, es la audiencia, es el público, tantos cerebros disponibles. Eso es lo que se compra sin que la persona lo sepa. Por todos esos motivos, la publicidad no puede ser querida porque uno es pasivo respecto a ella, nos interrumpe y además uno se vuelve un producto vendido. La audiencia es el hombre frente a una publicidad. Somos el producto vendido, la persona misma. Es un punto muy importante. Último punto sobre la publicidad. Hay que decir que a pesar de todas esas críticas, ese contexto que acabo de mencionar, la publicidad es extremadamente interesante como objeto de estudio, porque a pesar suyo y a pesar nuestro, dice cosas de nosotros, habla de nosotros. Lo que les decía hace ratito, cuando van a un país y ven su publicidad, siempre es muy interesante, es un reflejo, un espejo de una sociedad. Un espejo muy, muy instructivo, a pesar suyo, porque la publicidad no está aquí para presentar un discurso sociológico, presenta un discurso sobre las marcas y hacer vender. Sin embargo, puesto que el consumo permite identificarse, se juega en base a lo que se llama ideotipos, por ejemplo, el padre de familia dedicado, mujeres dinámicas, mujeres activas, jubilados. Esos son estereotipos. El análisis de esos estereotipos presenta un estado tal, de una sociedad tal, con todas sus críticas, además de que los estereotipos pueden ser contestables. Es una fuente enorme de conocimiento sociológico. Para darles un ejemplo, hay algo que hemos olvidado un poquito en Francia, pero hay un anuncio del 95 de Nescafé, la marca, que por primera vez había presentado una familia divorciada. Ahí se veía a los papás, el padre que llevaba de vuelta a los niños a la casa, y había sido un impacto fuerte en su tiempo en Francia. Y fue un caso de estudio importante porque fue una de las primeras veces en que el divorcio, que ya existía desde hacía mucho tiempo, se convertía en estereotipo, un objeto de identificación dentro de la publicidad. Es un objeto interesante. Espero que no era demasiado largo y que entiendan. Es mi primera parte para hablarles de un tema que me parece muy necesario porque todo se edifica en base o se desconstruye en base a esto, porque son mecánicas que siguen vigentes.
el consumo sigue siendo una cosa identificatoria. La publicidad evoluciona, pero estos fenómenos profundos siguen vigentes. Quisiera mencionarles 3 motivos profundos de la evolución del consumo. Y como decíamos hace ratito, las reflexiones que pueden propiciar esos modelos en la situación en la que estamos hoy en las sociedades postindustriales. Ese es un término muy criticado, pero que tiene la ventaja de ser un buen resumen. Podemos considerar que estábamos en la sociedad industrial y que ahora entramos en una suerte de posmodernidad o postindustrial. La primera razón, la primera evolución es este cuestionamiento de la viabilidad del sistema productivo, obviamente frente a la urgencia medioambiental. Evidentemente va a ser un choque fuertísimo con la publicidad, porque la publicidad nació con la producción de masa, con la ciudad industrial para hacer consumir a la gente. ¿Qué pasa ahora si queremos alcanzar la neutralidad carbono de aquí al 2050? Saben que son los objetivos internacionales de Francia. No hay muchos parámetros. O bien reducimos la producción, la población mundial. Obviamente nadie piensa hacerlo. Las demás soluciones son muy sencillas. Hay que modificar nuestras condiciones de producción, usar menos energía fósil, producir bienes más duraderos y también, y es el segundo punto, reconsiderar nuestro consumo. Y esa es la llamada sobriedad. Ese es el trabajo de nosotros consumidores. La producción tiene que ver con las empresas, el consumo es un tema, la sobriedad, perdón, es un tema ligado al consumidor. Esta urgencia ya no se cuestiona hoy. Ya no existen esos debates sobre si tenemos que cambiar o no. Es la pregunta que afecta las problemáticas de consumo hoy día. Finalmente, esa es la primera causante de cambio de paradigma que rompe con esta primera imagen que les di de la sociedad industrial. El segundo motivo, la segunda evolución profunda, es algo muy interesante cuando se estudia en mercadotecnia lo que se llama estudios cualitativos. Es el hecho de que el estatus del consumo ha cambiado. Les dije hace ratito que el consumo era lo que hacía en nosotros una sociedad, lo que provocaba una diferencia económica y social entre nosotros. Yo consumo, luego soy. Hoy día, obviamente, sigue existiendo, pero sí hay una evolución, y una evolución muy interesante, a saber que el consumo también se está volviendo aquello con el que queremos actuar. No nada más una identificación, sino consumo, luego actúo. Por ejemplo, entre tomar el tren en lugar del avión, comprar un libro en librería en lugar de Amazon, andar en camioneta o andar en un pequeño carro eléctrico. Son formas de diferencias, nos diferenciamos, pero es menos económico que de índole cultural y por no decir activista a veces. Consumir es también cada vez más, al menos en los estudios cualitativos, es decir, lo que dicen los consumidores, consumir para ellos
es tener un impacto sobre el mundo. Il y a un exemple qui est intéressant. Hay un ejemplo interesante, fue el del debate en Francia sobre el consumo de la carne. C'est assez récurrent. Es un tema recurrente. La carne tiene un impacto fuerte en el planeta, pero lo interesante es que este debate se volvió político. Al momento de la campaña presidencial francesa hubo todo un debate sobre si debía seguir comiendo carne, las típicas carne con papas a la francesa, si es de izquierda o de derecha, lo que ponemos en nuestro plato, el carro al que nos subimos, todo eso son temas de impacto. Salimos un poco de la identificación o se trata de una identificación menos individual y más cultural. Finalmente, la tercera evolución profunda, y a mi parecer tiene mucho interés e importancia, es la evolución que consiste en la pérdida de adhesión a la idea de progreso. Les hablé de la ecuación muy poderosa entre abundancia, consumo, progreso, trayectoria hacia un ascenso. Muy criticable, estoy consciente de ello. Había una trayectoria. Hoy, lo que es muy interesante, y nos lo dicen nuevamente los estudios, no hay alternativa realmente positiva a este mito de la sociedad materialista, del bienestar, de la trayectoria de ascenso social. Ilustro nuevamente con la idea de un carro más grande. Y la publicidad formalizó mucho estos temas. Entre más usted consume, mejor le va a ir. Y lo del Rolex a los 50 años, que les decía. Esta imaginación poderosa ya es muy criticada, pero no existe hoy en día alternativa que se haya sustituido a ella. Hay muchísimo trabajo de sociología que se ha hecho sobre eso, sobre lo que se llama el debilitamiento de las identidades socioprofesionales, ¿verdad? Es un movimiento muy ligado a eso. Es decir, antes queríamos ascender socialmente, hoy, y la publicidad obviamente seguía ese movimiento. Hoy la publicidad es más bien la realización de sí. Just Do It de Nike. En la publicidad, en la creación publicitaria, ven que el producto es casi una figuración y lo que importa es el consumidor. Hay algo muy individualista, muy ligado a la ausencia de ideas de trayectoria, de avances, de progreso social, que fue el mito fundacional de la sociedad de consumo y, por ende, de la publicidad. Unos elementos más que quisiera agregar. Ahora, hablando, después de hablar de las evoluciones profundas del consumo, partiendo del principio que el consumo, como lo entendieron, el consumo es algo más que la compra de un paquete de detergente. El consumo encarna muchísimas cosas. Hay otro tema del que hablaremos porque objetivamente la limitante del poder adquisitivo vuelve complejo este tema. Pero el consumo es un hecho social total y es un tema muy importante. La publicidad, en esa ruptura, en esa evolución del consumo, la primera consecuencia para la publicidad es que toma en cuenta ese cambio de estatus del consumo. Si decimos el consumo es compro, luego actúo, ya no estamos en el ámbito del sueño, sino que hay que responder a la demanda del consumidor, que es la información. Lo que quiere el consumidor es información y ya no
un sueño, una seducción, qui était encore une fois véhiculée par la marque. que la marca comunicaba y detrás de la marca la publicidad. La marca, paréntesis, es muy interesante cómo nació una marca. Nació en la antigüedad cuando se hacía una transacción en ausencia del vendedor, por ejemplo, pieles en la antigüedad, jarras en la antigüedad, esa firma daba confianza respecto a la calidad del producto. Y eso fue la marca. Es lo que da confianza en ausencia de un producto real. Cuando uno ve Chanel en un producto, se genera una confianza. Es caro, pero es Chanel. La marca es eso, es lo que cristaliza la confianza. Lo que es muy interesante en el movimiento actual es que eso ya no basta. El estatus, nuevamente, del consumo ha evolucionado. Chanel ya no es suficiente. Hay que saber qué hay dentro de la crema, su trazabilidad, su origen, y es fundamental. Es un cambio fundamental para la publicidad, para los estudios de mercadotecnia y para todas las marcas. La consecuencia para la publicidad es que la publicidad se convierte en una especie de historia, una historia que se narra con un agregado de información sobre las condiciones de producción, etc. La segunda consecuencia para la publicidad es lo que llamo la emancipación del consumidor en mi libro. Es una cosa totalmente ligada a la actualidad digital. Hoy en día, en las plataformas, cada vez que se compra algo en línea, tenemos capacidad para ver las opiniones de los consumidores. También conocemos, es un debate muy importante en Francia, conocemos el papel de los influenciadores. ¿Cuál es el papel de los influenciadores o de los consumidores? Son personas que tienen opinión sobre un producto y que entran en competencia con el discurso de la publicidad. Antes solo estaba la publicidad. Lo único en hablar de la marca era la publicidad. Hoy tiene competencia del consumidor mismo en el ámbito digital. Es una emancipación. Es un aspecto que la publicidad tiene que tomar en cuenta. Estamos muy lejos. Tal vez conozcan a David Ogilvy en tiempo de Mad Men y demás, que decía a sus creativos: el consumidor no es un imbécil, es su esposa. Ahí, ahorita, el consumidor ya no es para nada un imbécil. Toma la palabra, pide información. Para las marcas, la publicidad, el tema hoy ya no es tanto hablar, sino dar a hablar. Y ese es un cambio importante también. Lo digital ha trastocado totalmente este ámbito. Saben que lo digital es un universo en el cual la comunicación de alguna manera está al mismo nivel. Todo el mundo puede hablar. No se habla de un tema, de un producto, porque se conoce mejor. Se menciona un tema porque potencialmente uno se da a conocer al hacerlo. Estamos en una situación totalmente horizontal. Ya no estamos en el ámbito de los medios masivos, donde quienes recibían la información recibían una información unilateral. Ahora todo el mundo puede hablar. Tiene cosas buenas, sin duda, pero también cosas malas. La publicidad en este contexto debe ganar lo que llamamos la guerra de la atención, porque ahora todo el mundo busca la atención ajena. Antes, la publicidad que era vista por millones de personas en las noches frente a la tele
o sobre las paredes, los muros de la ciudad, hoy recibe la competencia de una enorme cantidad de otra información y batalla mucho para darse a conocer. Para contrarrestar esto, la industria publicitaria usa los datos personales para tocar a la persona querida en un momento dado. La idea ya no es contar una bonita historia como en el pasado, cuando triunfaba la publicidad, sino tocar a la gente gracias a los datos personales. Si vive en el suburbio de México, si tiene 2 hijos, un perro que se va a mudar, hoy podemos saber eso, gracias a los datos personales de diferentes índoles. Y a esa persona en particular vamos a dirigirle un mensaje preciso, enfocado. Ya no estamos en la idea de contar una historia muy bonita que forme una imaginación. Y es algo muy importante. Este cambio es básico. Concluyendo estos cambios, lo que quiero decir es que la crisis cobra muchas formas para la publicidad. Se cuestiona su razón de ser, hacer consumir, porque ahora nos preguntamos si podemos seguir consumiendo tanto como antes. Ya no tiene el contrapeso del imaginario de ascenso, de progreso sobre el que había prosperado durante décadas y enfrenta a un consumidor cada vez más exigente, impaciente, porque quien dice digital dice capacidad a cambiar de opinión, a cambiar de canal, infiel, insatisfecho. Es una pérdida de poder, o más bien una toma de poder por parte del consumidor, que además pide cuentas, rendición de cuentas respecto a la condición de producción y ya no confía ciegamente en la marca. Con eso que acabo de decir, quería presentarles un poco, aunque sea caricaturesco y rápido, todos esos cambios. Y digo forzosamente exagerado porque lo muy interesante en los estudios es que los consumidores son contradictorios. Siguen comprando masivamente carros grandes al tiempo que se muestran dispuestos. Por ejemplo, un número aquí, hace algunos meses, 70% de los consumidores franceses estaban dispuestos a aceptar que sus plazos de entrega fueran más largos para que fuera más respetuoso del medio ambiente. Al comprar en una plataforma, un motivo de contaminación importante es la forma en que se entregan los productos. Entre más rápido, más contamina, obviamente. 70% de los consumidores decía, de acuerdo, yo estoy dispuesto a esperar 3 días más para que me entreguen. Pero al mismo tiempo, hay muchos ejemplos que muestran que, como lo decía antes, la preocupación principal sigue siendo el poder adquisitivo. Y se pueden multiplicar los ejemplos respecto a las contradicciones de los consumidores actuales. Lo que quería mostrarles son grandes tendencias. Una base importante, porque se redescribe la base de la publicidad y tendencias profundas en cuanto a la evolución. Voy a terminar, si me permiten, hablando de qué significa todo eso para los consumidores, las compañías, los ciudadanos. ¿Qué pasa con esta sobriedad de la que todos hablamos y que tenemos que tomar en cuenta y aplicar, dada la urgencia que enfrentamos? Voy a empezar desde el punto de vista de la producción. Desde el punto de vista de la producción y las empresas. No sé si No sé sobre qué temas trabajan ustedes, pero hay algo muy interesante al trabajar hoy en día sobre la comunicación y las empresas de mercadotecnia, como las marcas. Uno se da cuenta, en este contexto no hay regreso a la normal. No se va a revertir ese movimiento, ese modelo
ese modelo de sociedad industrial de antes ya no va a regresar. Donc, le premier sujet qui est El extrêmement primer tema exaltant, sumamente interesante, aunque muy complejo, que les entreprises es pour répondre que las empresas, para responder a esta demanda exigente del consumidor, à prendre les processus de production dans leur globalité. toman los procesos de producción C'est ce globalmente. qu'on appelle l'économie circulaire. Es lo que se llama la economía circular. On ne parle pas finalement No de hablamos la même chose solo con las personas que hacen lo mismo que nosotros, como en la economía lineal, sino que se vuelven a unir a actores que no tenían costumbre de trabajar juntos. Por ejemplo, para producir un paquete de papas a la francesa, la economía circular reflexiona desde el productor de papa al que envasa, al vecino del productor, al que transporta el producto, al cliente que no pudo comprarse el paquete de papas porque era demasiado caro. Es un trabajo sobre dos actores. Es algo que inicia, pero es una tendencia esencial y, a mi parecer, irreversible de la reflexión sobre los procesos de producción. Y para retomar lo que decía respecto a Marx hace ratito, decíamos que Marx había criticado la sociedad capitalista porque la mercancía se había convertido en un fetiche, se abstraía de sus condiciones de producción. Aquí estamos realmente en el opuesto, es la venganza de Marx, porque la producción, el nuevo valor de la producción para el consumidor es toda la cadena de producción. Es algo que toma en cuenta el conjunto de la cadena de producción. Regresamos de alguna manera al valor trabajo de Marx, a las condiciones de producción olvidadas por el capitalismo. Ese es un punto sumamente importante. Hay una reflexión hoy en día que se lleva a cabo sobre la maduración progresiva. No quiero ser ingenua. Las empresas tienen sus intereses y es un tema a largo plazo. En Francia, la ley ayuda a acercarnos a ese concepto de producción circular, pero es algo esencial y fascinante cuando uno tiene la oportunidad de trabajar en estos ámbitos. Es un conjunto de reflexión que sale un poco de nuestro tema de hoy. ¿Cuál es el papel de la empresa en la sociedad? Y hay mucha reflexión que se lleva a cabo hoy en día respecto a eso, después de una ley que llevó a las empresas, incitó a las empresas a reflexionar sobre lo que llaman su razón de ser, más allá de su fin de producción de riqueza. ¿Cuál es su impacto sobre el mundo? El impacto mínimo es limitar lo que llamamos las externalidades negativas, despilfarro, explotación de trabajadores, todas las normas que permiten evitar lo más posible las externalidades negativas al producir, pero va más allá. La razón de ser es decir, como yo, empresa, que produce zapatos, tenis, puedo tener yo un impacto positivo sobre el mundo, sino no solo evitar mi forma de perjudicar al planeta o a los trabajadores o a tal o tal entidad. ¿Cómo puedo tener una finalidad positiva? Es un tema sumamente complejo. Que tiene mucho que ver con el greenwashing, el ecoblanqueo.
las empresas entendieron que era lo que quería el consumidor, entonces van a comunicar de forma verde, nos van a decir lo que quieren ayudar en la naturaleza. Hay algo de eso, pero lo que es muy interesante, y es ahí donde lo digital es importante, no funciona por mucho tiempo. Esa reflexión de fondo, dentro de la condición de producción, la reflexión de fondo es la única solución. Es muy, muy interesante. Voilà, sur cette partie de la production, je vais aller un petit peu plus vite. Maintenant, on revient à la consommation. Ahora, quiero regresar al consumo y con eso terminaré. Hablamos de la producción. En pocas palabras, hay que cambiar la producción, cambiar de paradigmas de producción. Hay estudios económicos muy interesantes. Tal vez conocen un premio Nobel francés que se llama Jean Tirole, que trabaja sobre la economía del bien común y que habla mucho más, de forma más compleja que yo, pero que orienta ese corriente de pensamiento sobre la nueva forma de producir. Ahora, quiero hablar de del consumo, y la publicidad es consumo. ¿Qué podemos hacer en cuanto al consumo en este contexto de urgencia que acabo de mencionar? Es muy complicado, muy complejo, y por eso es muy interesante. El consumo, a diferencia de la producción, no se puede reglamentar. La producción se puede reglamentar. Usted tiene que disminuir en los próximos 20 años, va a ser 20% menos, 30 años 10% menos, etc. Hay una trayectoria. No es posible con el consumo. ¿Por qué? Porque es precisamente por lo que decía hace rato. El consumo tiene que ver con el deseo, con la identificación. Es un acto personal, excepto cuando se habla de poder adquisitivo, que es otra problemática. Pero el poder adquisitivo es la única cosa que limita el consumo. De no ser así, los consumidores van a buscar algo que les corresponde. No va a cambiar nada reglamentar el consumo. No se puede reglamentar diciendo sí hay que prohibir el alcohol a los menores de edad por razones de salud pública, pero el consumo no se reglamenta. Y la publicidad tiene un papel importante ahí. No se trata de ser ingenua, pero la publicidad es como una profesional del deseo. Conoce a los consumidores, hay análisis sobre el tipo de consumidor y a partir de eso capta sus deseos y más allá de captar sus deseos, es autocumplidora de alguna manera. Significa las necesidades y las fragua, las forma. Entonces, es lo que digo a mis estudiantes que trabajan sobre la publicidad. Les digo, si la publicidad se da cuenta de que tiene esa responsabilidad, es decir, que tiene capacidad a fraguar deseos, a edificar algo que tiene que ver con el imaginario positivo, hay algo que hacer ahí. No hay que ser ingenuos. La publicidad siempre va a estar aquí para hacer vender. Pero si puede contribuir a su nivel a la construcción de un imaginario un poco más positivo, tal vez no tan poderoso como su imaginario materialista del pasado. Hay algo que hacer ahí por parte de la publicidad. Y lo que es muy interesante es que la industria publicitaria hoy trabaja mucho sobre este tema, con muchas críticas justificadas, porque nuevamente, no porque se habla de un producto verde, es verde el producto, hay que averiguarlo. Entonces, hay que empezar con la producción. Siempre hay que producir de forma diferente. Pero, y me parece un punto muy interesante, si no podemos volver todos estos productos deseables y la ecología se vuelve un castigo, ¿verdad? A través del esfuerzo de la limitante, no habremos avanzado mucho sobre esta apertura y sobre este trabajo. Debe intervenir la publicidad. La publicidad siempre ha pensado mucho en su propio trabajo. Y ese es el estado actual de los trabajos y la reflexión de la publicidad. Les agradezco mucho.
espacio para preguntas y respuestas. Por favor, las pueden formular en español y ella va a recibir la traducción. Gracias. Yo tengo dos preguntas. J'ai deux questions. La primera, La première, para mí ha resultado muy interesante, qui est très intéressante pour moi, c'est modelo de las marcas de lujo. le modèle des marques de luxe, Francia se está redefiniendo. qui est en train de se redéfinir en France. Louis Vuitton, Le groupe Louis Vuitton probablemente, a beaucoup aún grandi, con la amenaza que después de la même, pandemia même avec la menace de disparition après la pandémie. C'est un groupe très grand maintenant. Je vois donc un marché de luxe qui se débat entre l'influence américaine, la consommation, qui essaie de donner tout à tout le monde, et d'un autre côté, les entreprises chinoises qui veulent apprendre beaucoup du marché du luxe pour le copier et le reproduire en Chine. Ça, c'est ma première question. Que pensez-vous de cette situation du marché du luxe? Non. J'enlève, pardon. Oui, alors le luxe c'est passionnant. El lujo es fascinante. Es un universo muy interesante. Y la historia del lujo en Francia, con la historia de la artesanía, usted hablaba de Louis Vuitton. Cuando uno visita los talleres de Louis Vuitton, es primero que nada artesanía. Son entidades muy pequeñas con un conocimiento, una pericia que había desaparecido y vuelve a existir. Y creó un mastodonte, efectivamente. Les quiero decir con eso que el lujo es un universo sumamente complejo, pero es ante todo artesanía y pericia. No conozco la situación de China, pero tal vez las empresas chinas, y realmente ese es un tema de inteligencia económica, capacidad a recuperar ese trabajo de pieles. El trabajo de pieles en Francia es un valle en Francia o en Italia, en México también. La artesanía en México es sumamente importante. Es una capacidad manual muy localizada que no sobreviviría si no se financiara. No conozco la situación de China. No sé en qué medida China se apoya en una artesanía propia o se inspira de las grandes marcas de pieles, de joyas. Honestamente, no sé, pero me gusta mucho repetir. Tuve la oportunidad de ir a visitar cosas de relojerías, de relojes, de pieles. Es fascinante. También la gente que fabrica los trajes. Hay 5 personas en el mundo que saben hacer un producto. Está muy desconectado de la vida económica, pero no sabría contestarle precisamente sobre China. La piraterie que nous vivons dans notre pays, au Mexique. La deuxième question est une discussion que vous avez sur le fait d'avoir un produit idéal, comme vous l'avez toujours fait, les meilleurs fromages, les meilleurs vins. Le problème de la publicité, c'est que le jour où vous trouvez le produit parfait, qui contribue à l'environnement, soit bon pour la santé, le problème va être si ce produit va se vendre ou pas. Parce que comme vous l'avez dit, le consommateur ne peut pas être réglementé. Et ça, il me semble que c'est une discussion très profonde sur le fait de continuer à travailler pour arriver au produit parfait, au hamburger parfait, à la viande parfaite, pour que finalement le consommateur dise « ce n'est pas ce que je veux. Je veux quelque chose de différent. Je veux pêcher à travers ce que j'achète. » Estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dijo. Lo interesante, por ejemplo, en la calidad de los productos alimenticios, puesto que hablaba de productos alimenticios, es que no estamos en el ámbito de la marca. Puede hacer soñar un camembert francés, un muy buen foie gras, hígado de ganso, pero no es un asunto de marcas. No estamos en
en el ámbito de la sociedad de consumo propiamente. No se edifica, no se construye un discurso, pero no es un discurso de marcas. Estamos en la verdad del producto, en algo que tiene que ver con tendencias de consumo actuales. Búsqueda de autenticidad, de credibilidad, de trazabilidad y de extrema calidad también. Estudiantes. Bonjour, j'ai une question un peu plus ouverte sur le thème de l'intelligence artificielle, le thème de la publicité. Comment est-ce qu'on peut trouver la manière de faire plus plaisir aux consommateurs à travers l'intelligence artificielle? Alors malheureusement, je vais pas vous Desafortunadamente, no quiero provocarles, pero la industria publicitaria no busca necesariamente dar gusto al consumidor, sino dar gusto a las marcas, a las compañías. Es algo importante. Y para dar gusto a las empresas, la inteligencia artificial es un Eldorado, porque la inteligencia artificial se hace a partir de una gran cantidad de datos, los datos de los consumidores son capturados a través de su navegación por Internet, porque fue a tal o tal sitio de Internet o porque está registrado, usted es el señor tal que vive en tal lugar. Esos son datos que se guarda, que se conserva. O utilizamos incluso los tickets de caja, un agregado de cosas, y la inteligencia artificial usa algoritmos para categorizar de la forma más precisa posible y asegurar que la publicidad que le llegue corresponda directamente a usted, a lo que es usted. Y funciona muy bien. Hablaba de los GAFA hace ratito, de las grandes compañías tecnológicas. Toda su potencia económica se basa en esto, sobre estos datos masivos, porque tienen muchísimos datos, mucho más que los operadores tradicionales. Hay un número que me gusta mucho mencionar, la suma de capitalización de las grandes compañías tecnológicas representaría el tercer PIB mundial después de Estados Unidos y China. Y las grandes compañías es pura publicidad, aparte de Apple y Microsoft, que no están al 100% en el ámbito de la publicidad, son agencias de publicidad. Google es una agencia de publicidad. Pensamos que Google es navegación, es búsqueda. No, es publicidad. Para responder su pregunta, los datos sumamente numerosos y los algoritmos sumamente sofisticados que generan esos datos permiten tocar mejor, entre comillas, al consumidor. Después, el tema es un tema ético. ¿Alguna pregunta de los profesores que están aquí? Gracias. Irene, yo quisiera preguntar. J'aimerais vous demander si devant cette mort de la publicité telle qu'on la connaissait à travers les masses médias, les médias traditionnels, face au besoin de créer des stratégies qui sont accompagnées de relations publiques et de l'attention et de la responsabilité que doit avoir le producteur pour que le produit soit de bonne qualité, est-ce que nous serions obligés de renommer la publicité pour marquer cette nouvelle époque dans laquelle nous sommes depuis la fin de la pandémie? Creo que es una buena idea. No se me ha ocurrido, pero sí, en términos de comunicación de marca,
ha muerto. En revanche, En c'est cambio, quand même quelque chose d'important. creo que hay algo importante, L'importance aussi y lo mencionaba, en la importancia travailler sur de saber trabajar en base al deseo dentro del consumo. Ça reste quand même plus que de la Y eso, más allá de comunicación, sigue siendo publicidad. Me refiero a creación publicitaria, lo que decía un arte utilitario. Me impresionó. Es un paréntesis, pero tiene que ver con lo que usted dijo. No conocía para nada el ámbito de la publicidad. Llegué ahí por casualidad y me impresionó en su tiempo. Y hoy en día hay creaciones publicitarias muy hermosas. Entonces, ¿por qué no usar esa base, ese yacimiento para orientarlo hacia algo más idealista? Es un tema muy complejo, pero de que una forma de antigua publicidad haya muerto, sí, estoy totalmente de acuerdo. Usted tiene toda la razón. Una sola palabra. Un seul mot. Metaverso. Métaverse. Qu'en pensez-vous? Alors en France, le sujet En Francia, avec Facebook, el tema con Meta ha tomado proporciones muy importantes, pero en Francia el tema muy de moda, especialmente en la industria publicitaria, pero también en las industrias de contenido. Muy francamente, después de un año y medio, no tengo la impresión, puedo equivocarme, pero no tengo impresión de que sea una evolución. Habíamos dicho lo mismo en otro tema sobre la inteligencia artificial. Sirve no solo para conocer el consumidor, lo que decíamos hace ratito, pero sino que también sirve para crear, como ChatGPT, por ejemplo. Pero mucho antes de ChatGPT, la inteligencia artificial tiene capacidad de crear. Crea perfectamente un bonito anuncio para carros, pero hoy en día, ahorita, el metaverso no es muy convincente. Ya veremos. Tampoco soy especialista. Tal vez evolucione, pero relacionado con el tema publicitario, no mucho. La creación es una buena noticia para los creativos. La creación humana siempre es una buena cosa, como quiera.